Una vez Midas preguntó a Sileno qué era lo mejor para el hombre, y él le contestó: no haber nacido nunca, y lo segundo después de eso, morir tan rápido como se pueda. Por suerte, para todos aquellos que no se quieren sumir en un cuestionamiento sombrío, esta historia, Las ventajas de ser invisible, es todo lo contrario. Es, a grosso modo, una historia sobre la experiencia de estar vivo, de saberse vivo, con todas sus luces y oscuridades que ello implica. Charlie, nuestro protagonista, es alguien como tú y como yo, pero, y quizás también como tú y como yo, que a raíz de sucesos muy trágicos en su vida, decide alejarse de la misma, volverse solo un espectador de la vida. Ello no es malo, necesariamente. La distancia contemplativa te permite un entendimiento más agudo de las cosas, pero permanecer a distancia de la misma no solo te protege de todo lo malo, sino también te priva de todo lo hermoso que ella tiene, y por lo que vale la pena pasar por tantas penurias. El camino que lleva a nuestro protagonista a descubrir esto es de lo que trata esta historia. Aunque la película es muy fiel al libro, en varios sentidos es una versión más light del mismo. El libro no ahonda en los aspectos más sórdidos de la vida de Charlie, que sí los hay, pero tampoco les huye. En el libro Charlie se droga, su hermana tiene un aborto, y su tía Helen es una perdedora que vive con su hermana y se desahoga abusando de su sobrino. Pero lo mejor del libro, y su gran diferencia con la película, radica más en la propia estructura del libro que las omisiones fílmicas. La forma narrativa que usa el libro es particularmente buena para su objetivo. Y sin duda, uno de sus puntos más altos, esa intimidad y cercanía entre el lector y el protagonista del libro, son realmente únicas. Aquí no eres un espectador lejano, sino el amigo confidente al que el protagonista recurre, el hombro al que demasiado seguido acude para llorar. La forma en que inicia y la forma en que acaba, esa sutileza que se requiere para saber escribir un principio y un final que redondee la historia sin mutilarla o desbordarse, es otra de sus virtudes. Y siguiendo bajo ese mismo lineamiento, no sorprende que el texto nos regale algunas frases realmente buenas y memorables, que sin duda todos recordamos. Otra virtud que la película explota de maravilla es el soundtrack con el que se adereza el libro. Y no, la historia no es solo Sleep, tenemos a Pink Floyd, a Nirvana y hasta YouTube. Pero no todo funciona bien, hay puntos muy débiles, como el protagonista, que más de una vez resulta muy molesto por llorón, textual, y por tener una nobleza tan exagerada que se siente falsa. Otro punto flaco son los personajes secundarios, estáticos, sin evolución, a excepción quizás de la hermana de Charlie, que en el libro ocupa un lugar más relevante que el que vemos en la pantalla. De la mano del autor original, tanto en guión como en dirección, la película conserva la esencia de la historia a la perfección. Y no solo eso, la transición de la palabra al video funciona, y muy bien. Sobre todo su musicalización, impecable, aunque las canciones ya no sean las mismas del libro. Otro aspecto a destacar son las actuaciones. El personaje de Charlie y el de Patrick son estupendos, y el resto cumple, logrando una química que desemboca en una naturalidad y realismo. En ese mismo sentido, pero de parte del guión, está muy bien logrado el personaje de Charlie, corrigiendo lo que no funcionó y entregándonos una mejor versión del protagonista. Sin duda, el Charlie de la película es mejor que el del libro, y se agradece. Donde la película tropieza un poco es en el colapso de Charlie. Resulta un poco confuso y mucho menos impactante que en su equivalente literario, así como con ese final más hollywoodense que con esas líneas magistrales con que el libro nos despedía.
infranqueable. Sin duda, la diferencia más grande son sus modos discursivos. Libro y película son dos formas totalmente diferentes de contarte la misma historia. Y aunque la película intente rescatar la narrativa del libro, fracasa. Ello no es necesariamente malo, pero sí destruye en buena medida esa empatía y cercanía que el libro tanto despierta. Dejando ese abismo de lado, tenemos otros cambios interesantes. Las drogas, mucho más presentes en el libro y apenas tocadas en la película. El embarazo y posterior aborto de la hermana de Charlie. Ese aire tan gay que tiene el libro y que la película modera. El disco que Charlie regala a Sam era el disco que su tía le había regalado a él. La relación con su maestro de literatura es más cercana. Incluso Charlie va a comer a su casa y conoce a su esposa. El colapso de Charlie, mucho más intenso y violento en el libro, sobre todo porque aquí sus recuerdos le llegan de golpe. Y peor aún, esto ocurre justo cuando está por tener relaciones sexuales con Sam. Precisamente eso es lo que detona sus traumas. A diferencia de muchos otros casos, aquí hay una fidelidad a la historia original muy poco vista. Y en más de un sentido, la película es una reedición precisamente de su versión literaria. Pero es la capacidad del cine de musicalizar la historia y la adecuada corrección del protagonista lo que le vale a la versión fílmica el mérito de ser la mejor exponente de esta historia. Claro, se extraña el modo narrativo del libro y algunas partes como el colapso de Charlie, pero cuando pasamos al todo, la película es más contundente, memorable y vívida que el libro.